de los que vamos a estar hablando. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papito, gracias porque nos permites estar en casa una tarde más. Te ruego que tú nos bendigas una vez más, como lo haces, Señor, cada vez que llegamos a casa. Señor Padre, trae revelación, trae entendimiento a nosotros para que podamos ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe, he estado leyendo algunos libros que han estado saliendo últimamente con esto del bicentenario de la historia de nuestro país, y libros que hablan acerca de muchas cosas que la historia dice que no son verdad, que no se cuenta la verdad, y libros que reafirman lo que se ha contado toda la vida en cuanto a la historia. Pero hay algo que ha sobresalido, algo que me ha llamado mucho la atención en estos libros que he estado leyendo acerca de nuestro país, de la historia de nuestro país. Y hay algo que sobresale, algo que es característico en aquella época y que tristemente se ve mucho también en esta época. ¿Y qué es eso? La ignorancia. La ignorancia de nosotros como mexicanos. La ignorancia en la que vivimos muchos como mexicanos. Hombres y mujeres que no nace, que no está en sus genes el mejorar, el superarse, el prosperar, el tener mayor conocimiento. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, que ustedes invierten. El venir aquí no es un acto de religiosidad. El venir aquí tampoco es una pérdida de tiempo. El que tú vengas desde donde vienes es una inversión. Y Dios te bendice por lo que tú vienes a hacer. Y yo lo veo en algunos jóvenes y veo algunos niños que tal vez vienen obviamente porque los trae papá o mamá. Pero quiero decirte que ellos están creciendo en una cultura en donde están aprendiendo a conocer. Nuestros niños, aunque a veces vienen y tal vez hay cosas que no entienden, y que digo que algunas, porque muchas cosas las entienden mejor que tú y que yo, pero algunas cosas tal vez no las están entendiendo, pero la gran mayoría de los temas los están ellos asimilando. Y puede ser que ellos estén papaloteando por otro lado, pero están escuchando, no están oyendo, están escuchando. Y es impresionante cómo a veces nos van a sorprender. Yo les felicito a los papás que traen a sus hijos, que procuran que sus hijos vayan aprendiendo esto de lo que la palabra de Dios habla. Así es que vamos a entrar con la pregunta: si Dios ama a todos, decíamos hace 8 días, ¿por qué enviará a algunas personas al infierno? ¿Por qué es que si Dios ama, va a mandar a algunas personas al infierno? Vamos a ver lo que la gente allá afuera dice. La gente dice que un Dios de amor no enviaría a nadie al infierno. Si Dios realmente amara a las personas, no castigaría con el infierno a quienes no creen en Él. Hay 3 tipos de personas. Habemos personas que creemos que por cuanto no han creído, están en muerte eterna, en muerte espiritual. Está la otra persona que cree que Dios es tan amoroso que eso del infierno es una manera de tener espantado, asustado al mexicano, en específico a nosotros. Eso de hablar de cosas del infierno es de ignorantes. Eso no es cierto, es mentira, ya que Dios es un Dios de amor. Y si entonces Dios mandara a la gente al infierno, entonces ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué servirle a Dios? ¿Por qué ir a la casa de Dios? ¿Por qué seguir escuchando cosas acerca de un Dios que verdaderamente no es un Dios de amor? Está por el otro lado la gente que dice que no solamente no cree en el infierno, sino que no cree en Dios. Y obviamente si no cree en Dios, pues es obvio que no tiene por qué creer en el infierno. Están los 3 tipos de personas. Vamos a ver este cuestionamiento. ¿Qué es el infierno? El infierno es estar en el infierno es sufrir la terrible separación del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Eso es el infierno. La Biblia nos narra en diferentes partes exactamente cómo es visto el infierno, desde el punto de vista de Dios y del punto de vista de otros profetas. De hecho, hemos escuchado testimonios de otros hombres y mujeres a través de las épocas, que han muerto y que han ido al infierno y que han tenido esa visión de conocer ese lugar. Dios no quiere que nadie viva apartado de Él.
ni tampoco desea, ni le complace que haya gente en el infierno. Vámonos por favor al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en el versículo 23. Ezequiel 18, 23, y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es muy claro Dios. Dios no desea la muerte eterna de la creación de Dios. No se le olvide a usted que hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y una creación de Dios. Una de las cosas que se habla comúnmente, hemos crecido con ese tipo de cultura en donde dice que todos somos hijos de Dios. Pero sabemos nosotros muy claramente que no todos son hijos de Dios. Solamente es hijo de Dios aquel que recibe a Jesús como Señor y como Salvador. ¿De acuerdo? Aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador es la creación de Dios. Y Dios no desea que el hombre se pierda, sino que venga al arrepentimiento. El infierno es lo contrario a todo lo que Dios quiere para la humanidad. ¿Por qué entonces habrá gente en el infierno en vez de estar en el cielo? Dios es amor, pero los seres humanos obran sin amor. Por eso hay pecado y maldad en el mundo. Cuando hacemos el mal, dañamos nuestras relaciones con los demás, aunque no haya sido nuestra intención. En muchas ocasiones nos hemos preguntado, o la gente se pregunta, ¿por qué si Dios verdaderamente es un Dios de amor, permite que haya niños muriéndose de hambre, o niños infectados de SIDA, o niños con cáncer, o pueblos enteros que viven en un estado de violencia, de terror, de hambre, en fin, de muchas cosas? Porque es que si Dios es amor, permite todo esto. Porque es que si Dios es amor, permite que no solamente exista el infierno, sino que pareciera como que en la tierra estamos viviendo un infierno. ¿Por qué? Bueno, Dios a través de toda la historia ha enviado a hombres y mujeres en todas las épocas. Dios se ha preocupado por enviar a hombres y a mujeres a predicar el evangelio, hablarles del amor de Dios, hablarles de la misericordia de Dios, hablarles del perdón de Dios, hablarles de la restauración de Dios. Pero ¿qué han hecho con esos hombres y mujeres que han hablado del amor de Dios? Los han matado, los han quemado, los han crucificado, los han colgado, los han decapitado. En fin, los han matado a los mensajeros de Dios. Y entonces, recuerden ustedes que la Biblia tiene principios, tiene leyes, que lo creamos o no, lo aceptemos o no, lo hayamos escuchado o no, se cumplen. Y eso, y hay un principio en Gálatas que dice que todo lo que tú y yo sembremos, todo lo que los de allá afuera siembren, eso van a cosechar. Y entonces, si nosotros estamos matando a los mensajeros de Dios, si la humanidad está matando a los mensajeros de Dios cuando llevan una respuesta, entonces, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. La humanidad hizo lo malo y rompió su relación con Dios. La gente niega a Dios, lo desobedece, lo ignora y no cree en sus palabras. Cuando procedemos de esa manera, se rompe la relación que deberíamos de tener con un Dios bueno y perfecto. El problema es que la maldad ha llegado a tal grado y a tal nivel que no nos hemos hecho responsables de las consecuencias de nuestros malos actos. Y entonces estamos buscando que Dios sea el que resuelva el problema. Y entonces vemos escuelas en donde se sale de control. ¿Por qué? Porque han manejado de tal manera los valores, el respeto y muchas otras cosas que tienen que ver con el alma, y han destruido generaciones completas con ese estilo de vida. Y entonces cuando uno llega y les habla de Dios, escuelas, empresas, instituciones de gobierno, privadas, etcétera, etcétera, se escandalizan.